Para comenzar, vamos a partir por el Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Le doy la bienvenida a la doctora Isquia Siches Pastén. Isquia Siches Pastén nació en Arica y se crió en Maipú. Es médica internista en la unidad de infectología del Hospital San Juan de Dios. Es expresidenta del Colegio Médico y también madre de Cala. Lo mejor para usted, ministra Siches. En el Ministerio de Defensa Nacional le doy la bienvenida a Maya Fernández Allende. Maya Fernández es bióloga y médica veterinaria. Ha sido diputada de la República desde 2014. Durante 2018 y 2019 fue presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas. Ministra Maya Fernández Allende, con usted estamos. En el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en un trabajo arduo, difícil, en un parlamento equilibrado, pero que no me cabe ninguna duda de que va a estar a la altura, le doy la bienvenida a mi compañero Giorgio Jackson Drago. Giorgio Jackson es ingeniero civil industrial, fue dirigente estudiantil, aunque con el corazón siempre bien puesto en aquella sensibilidad. Es fundador y El presidente electo de Chile llama a todo su gabinete, mayoritariamente mujeres y jóvenes. Ahí tienen ustedes ese momento muy emocionante, donde está conociéndose los nombres de los nuevos miembros del gabinete que asumirá la presidencia en el mes de marzo, el día 11 de marzo, asume la presidencia Gabriel Boric. Se convierte en el presidente más joven de América Latina, en el presidente más joven que ha tenido Chile, con 35 años, y el más joven de América Latina, porque el presidente de El Salvador, que lo era, tiene ya 37 años. Quiere decir que él es el más joven de toda América Latina y uno de los más jóvenes del mundo. Aquí están aplaudiendo a Camila Vallejo. Suban ese audio, vale la pena. Caminamos con usted, ministra Vallejo, que es también mamá de Adela. En el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo le doy la bienvenida a mi gran compañero Nicolás Grau Veloso. Nicolás Grau es doctor ingeniero comercial en magíster y en economía, doctor en economía de la Universidad de Pensilvania, es profesor del Departamento de Economía del Centro de Estudios para el Conflicto y la Cohesión Social. Lo mejor para usted y para Chile, ministro Grau. En el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, alguien con mucha experiencia en el servicio público, le doy la bienvenida a doña Janet Vega Morales. Janet Vega es médica, doctora en salud pública en la Universidad Tenemos más imágenes de este momento y entonces ha sido un momento muy emocionante. Al final, la mayoría mujeres y la mayoría muy jóvenes, presididos por un hombre también jovencito. Hace unos años se le veía en las protestas estudiantiles, muchos de ellos ya tienen experiencia como diputados de la nación chilena. Yo agradezco esta mañana esta conversación que voy a sostener porque es muy interesante escuchar, digamos que la versión de alguien que lo interpreta desde aquí y que también es una chica joven. Ana Paula está en nuestros estudios. Ana Paula Almada Guichardo es una joven estudiante universitaria. A mí, de la verdad, de que conversando con Ana Paula, me ha sorprendido muchísimo su madurez y la forma que tiene de estar pendiente de los hechos que ocurren particularmente en América Latina. Por eso yo le dije, yo quiero que seas tú la que cuente lo que está pasando en Chile. Así que, Ana Paula, buenos días, qué bueno que estás aquí. Muchas gracias. Cuéntanos, Ana Paula, ese gabinete, ¿cómo está formado? ¿Qué piensas de él? ¿Te sorprende? ¿Cómo lo ves? Bueno, realmente sí me sorprende por el hecho de que son 14 mujeres y 10 hombres. Es una cosa que no se había visto en Chile antes. Se había tratado de hacer anteriormente y
Boric lo menciona cuando hizo esta presentación. Y me parece muy interesante porque tiene a personas de diferentes lugares, diferentes educaciones, diferentes partidos políticos, con diferentes ideologías, por así decirlo, pero que tienen luchas en conjunto. ¿Cómo surge esta posibilidad? Este presidente, jovencito, ¿tú puedes contarnos un poco de él, de lo que piensas? Sé que lo lees, que estás al día de lo que significa para Chile la llegada al poder de Gabriel Boric. Bueno, Boric no sería presidente hoy si no fuera por las protestas del 2011, que fueron unas protestas llevadas a cabo por estudiantes universitarios, y luego se fueron incorporando estudiantes de bachiller y cosas así. Ellos pedían que la educación fuera gratuita porque hasta ese momento en Chile solamente el 25% de la educación era financiada por el Estado, y ellos pidieron ser escuchados, pidieron que la educación fuera tomada como un derecho, y el presidente de ese momento, que era Piñera, que es justamente el mismo presidente que está ahora, se negó a escucharlos, les tiraron bombas lacrimógenas desde helicópteros. Quisieron callarlos, pero ellos persistieron y al final se fueron convirtiendo en personas que significaban algo para la juventud chilena. Por ejemplo, Camila Vallejo en específico, ella es un ícono chileno a este punto. Es una mujer que tiene una ideología política muy definida. No tiene miedo de decir lo que piensa, es una persona muy racional, y ella sabe lo que pide, sabe cuándo lo quiere y cómo pedirlo. Ella sabe cómo funciona el sistema y cómo pedir las cosas para que sean posibles para las personas. Ella es tan querida por la población chilena, específicamente los jóvenes. De hecho, en 2011, en septiembre, se hizo una encuesta sobre la chilena más admirada y ella recibió un 43% de las menciones, y yo creo que eso significa mucho de cómo las mujeres chilenas y el pueblo chileno joven la ve a ella. Bueno, tú estás en una edad donde todavía se le puede preguntar a una gente la edad y se dice. Yo no suelo preguntarle la edad a los invitados, porque en la mayoría de los casos hay gente que no interesa qué edad tienen, ¿verdad? Pero en tu caso sí, porque eres una chica joven. ¿Cuántos años tienes, Ana Paula? Tengo 20 años recién cumplidos en diciembre. 20 años, eres estudiante universitaria, estudias arquitectura, ¿cierto? Así. ¿Y cómo fue que decidiste estudiar arquitectura y no ciencias políticas? Bueno, realmente yo pienso que si estudiaba ciencias políticas me hubiera quedado en un cuadro, y a mí me gusta mucho el arte. No solamente me gusta la historia, la filosofía y la política, sino que también me interesa el arte, y pienso que la arquitectura también tiene muchas facetas en las que la política, la historia y nuevamente la filosofía es muy relevante. Bueno, pues qué bueno. Tú estabas haciendo referencia a las protestas estudiantiles. Así es. Que fueron protestas muy conocidas. La imagen de Camila Vallejo recorrió el mundo. Sí. El presidente electo de Chile, miren señores, qué cosa tan interesante, como López Obrador, por ejemplo, tienen páginas digitales muy importantes. Su canal de transmisión en esta misma plataforma es muy relevante, la de Gabriel Boric. De ahí ha obtenido unas imágenes que fueron parte de su campaña electoral. Se llama las protestas de los paraguas. La protesta de los paraguas. ¿Por qué fue que se le llamó de los paraguas? Bueno, el día que ellos salieron a protestar empezó a llover muy fuerte y todo el mundo pensaba que nadie iba a llegar, pero empezaron a encontrar paraguas y llegaron hasta tener a 100.000 personas en la protesta en un día que no se pensaba que se iba a poder hacer por las condiciones climáticas. Así que, señor director, vamos a ver esa protesta a la que refiere Ana Paula. Ese día, el gobierno de Piñera intentó terminar de golpe con un movimiento que decía fuerte: no más lucro en la educación. Nos tiraron lacrimógenas hasta de helicóptero.
El mensaje que nos querían enviar era muy claro. No querían que Chile cambiara. Y se puso a llover. Por eso muchos y muchas pensaron que no iba a llegar nadie a marchar. Algunos incluso dijeron, hasta aquí nomás llegamos. Pero llegó un paraguas a Estación Central, y a Coquimbo, y a Valdivia, y otro más. Y de pronto éramos miles. Y bajo los paraguas había rabia, indignación, pero también esperanza. Todo Chile fue un gran paraguas marchando. Quizás mi voz no te suene, pero quería contar que también estuve allí, que fui uno de los miles de Johnny, Felipes y Juan Pablos bajo los paraguas. Yo también fui, con mi mamá y mi hermana. Gritamos harto, nos mojamos harto. Habían cientos de Nicole, Sofía, Valescas, y no estábamos dispuestos a dejar que pasara un año más sin que nada cambiara. Hace 10 años fue la marcha de los paraguas. Hace 10 años no nos paró la represión. Aquí estamos, en el 2021. Y como tú, también queremos que este año llueva, porque cresta que hace falta. Aquí estamos, frente a una oportunidad histórica. Aquí estamos, diciéndole a Piñera y a sus ministros que aunque no quieran, Chile está cambiando y cambiará aún más. Aquí estamos diciéndole a Chile que juntos y juntas podemos lograr que el pueblo, todos los pueblos y sus diversidades, Que todos los niños y todas las niñas puedan crecer en un país cariñoso, en un Chile descentralizado en donde nadie se quede afuera. Aquí estamos, y contigo seguimos, y será hermoso. Interesante porque, miren ustedes, nosotros tuvimos aquí, en vez de paraguas, sombrillas, que así la gente lo conoce más, las sombrillas amarillas para reclamar el 4%. En Chile fueron los paraguas, esa caminata de los paraguas. Y ese video era parte de la campaña electoral de Gabriel Boric. Yo sé que ahora, Ana Paula, le hicieron su primera entrevista, una entrevista internacional, él hablando de cómo ve el futuro, de los desafíos que tiene. Es gente muy joven que ya tiene una experiencia, pero digamos que en nuestros países se considera gente con experiencia, sobre todo los que ya casi como que están terminando. Entonces, ¿cómo tú le ves? ¿Cómo ve el presidente de Chile, el presidente electo, los grandes desafíos que va a tener? Y sobre todo, ¿cómo valoras la participación de la juventud incluso en esa campaña electoral? Bueno, yo considero que leyendo de lo que él hablaba en la entrevista, una de las cosas que más le interesa es concretar los derechos humanos. Es una de las propuestas que trae en su gobierno. Él no quiere hacer pactos con las élites, pero sí sabe que va a tener que ceder en algunas instancias. Él sabe que no va a poder hacer todo en 4 años. Él sabe que además no tiene la mayoría en el Congreso, así que va a ser un poco difícil. Quien se va a encargar de eso va a ser Giorgio Jackson, quien también está en el gabinete y fue uno de los compañeros de lucha durante las protestas del 2011. Y eso es uno de los retos que tienen para este gobierno. En cuanto a la participación de los jóvenes, Boric iba en contra de Kast y Kast venía con unas ideas un poco... Ser el candidato de la ultraderecha. Así es. Que relatió digamos que estuvo de frente, incluso fueron a la segunda vuelta, y Boric le gana con más de 10 puntos. Así es. Y viene con ideas que son de hace ya de más de 100 años. Entonces se notaba como la juventud tenía miedo de que una persona así, que de hecho hay unos registros en los que su padre aparece como parte del partido nazi, ellos buscaron maneras de hacer que la figura de Boric fuera un poco más popular dentro de los jóvenes. De hecho, hay muchísimas páginas de memes, como le conocemos, que subían muchísimo contenido sobre Boric, pidiendo que fueran a votar por Boric, porque era una ansiedad que tenían los jóvenes.
Entonces, se nota esa participación de los jóvenes que parece ser fueron decisivos para que este presidente llegara al poder. Así es. Hay que hacer notar que cuando se mira el gabinete de Gabriel Boric, la mayoría de ellos anda entre los 35, 45 años. Hay de 30 como él, ya él está en los 35, pero están formados básicamente por gente joven, pero muchos de ellos con mucha experiencia. Yo quiero hablarte de una de esas jóvenes, pero antes de eso, para que ustedes vean lo dinámico, la dinámica que tenía esa campaña electoral en Chile, les comparto un video producido por jóvenes que está en la página de Gabriel Boric. Es bailando. Sí, teníamos pendiente, habíamos quedado que este era el siguiente que le iba a pedir. Son los jóvenes bailando, de Gabriel Boric. ¿Lo tiene a mano, señor director? Le había comentado. Vamos a esperar que lo recuperen. BTR, bailan Boric. Hay muchos videos de la participación de los jóvenes. También, además de los jóvenes, Ana Paula, háblame del rol de las mujeres, porque como decías al principio, tenemos un gabinete donde la mayoría de las ministras son mujeres. Así es, y yo creo que una de las personas más importantes que están aquí es la nieta de Allende, que fue el expresidente de Chile, que fue asesinado en un golpe de Estado. Su nombre se me va aquí el nombre, pero ella estuvo como jefa de la Cámara Baja del Congreso chileno y estuvo en la Comisión de Defensa y ahí forjó una vía de acercamiento hacia las Fuerzas Armadas y ella será la ministra de Defensa del gobierno de Boric. Maya Fernández Allende, debo decir que tiene dos carreras. En República Dominicana, Ana Paula, he visto a mucha gente, sobre todo en Twitter, hablando y diciendo, ¿y qué hace una veterinaria en el Ministerio de Defensa? ¿Puede decirles qué hace ella, además de ser veterinaria? Bueno, ella, primero que todo, después del golpe de Estado, ella tuvo que irse a Cuba de bebé. Vino de Cuba a los 20 años hacia Chile, estudió en la misma universidad que Boric y empezó a hacer militancia política en el Partido Socialista del que era parte su abuelo. No solo eso, sino que nuevamente, como había mencionado anteriormente, fue parte de la Comisión de Defensa en la Cámara Baja del Congreso. Desde el año 2014 es diputada de la República y fue por 2 años presidenta de la Cámara de Diputados de Chile. O sea, no es que la sacaron de una veterinaria a dirigir el Ministerio de Defensa. ¿Qué le recomendarías a la gente que a veces habla bajo esos términos en las redes sociales o que tú le ves opinando porque ven el currículum de lejos pero no conocen la historia de esas personas?
Bueno, cuando yo escuché sobre el nombramiento de ella, yo lo que hice fue googlearla y entre los primeros resultados que salieron, salía de que ella fue parte de, como mencionó Edith, fue la presidenta de la Cámara Baja y, repito nuevamente, estuvo en la Comisión de Defensa, lo cual la capacita como para estar en el Ministerio de Defensa. Hoy con estos comentarios de Chile, recuerdo que nos está acompañando Ana Paula. Ana Paula tiene 20 años. Vamos con el discurso sobre las mujeres. Este discurso es de algunos años del presidente electo de Chile. Debo decir que hay cantidades de momentos en los cuales él está haciendo historia, participando en el Congreso, que están ahí recogidos. Esos videos que van visibilizando cómo fue creciendo también frente a las cámaras, porque eran muchachos prácticamente cuando comienzan todas esas protestas como estudiantes. Así que compartimos algunas ideas que sobre las mujeres tiene el presidente electo. Esto lo manifestaba ya hace algunos años, creo que 5 para ser exacta. Los movimientos feministas a lo largo de la historia han logrado avances sustantivos en reconocer el lugar de las diversas mujeres a lo largo del mundo en aspectos tan distintos como el educacional, el político y especialmente el laboral. Sin embargo, aún vivimos en una sociedad profundamente desigual, discriminadora y mercantilizada, una sociedad que excluye y maltrata sistemáticamente a las mujeres. Y acá algunos datos, porque no estamos hablando solamente de la nada o de impresiones. Más de la mitad de los chilenos reconoce nunca hacer aseo en su casa. El 44% de los hombres nunca cocina. Según la Fundación Sol, el 60% de los trabajos precarios son realizados por mujeres y casi el 90% de las víctimas de violencia sexual son mujeres y niñas. Un 82,7% cree que el Estado no hace lo necesario para prevenir la violencia de género. Humanas 2016. Y hoy más de 2 millones de familias quedan sin sustento, ya que son las mujeres las jefas de hogar. Esto según el CERNAM, también el 2016. Hoy son las mujeres doblemente explotadas en nuestro sistema. Primero, en el trabajo remunerado, con sueldos más bajos y en condiciones más precarias que los hombres. Y luego en las labores domésticas y de cuidado. La mitad de sueldo y doble labor. La naturalización del rol de la mujer en el espacio privado ha llevado a la invisibilización del trabajo doméstico en nuestro modelo económico. Más de alguna vez nosotros mismos hemos dicho que nuestras madres no trabajan, cuando no trabajan fuera de la casa. Como si cuidar a sus hijos, padres, planchar, lavar, cocinar no fuera un trabajo digno de reconocimiento ni remuneración. Esta realidad es la que debemos cambiar de raíz, romper con las diferencias de género, de raza, de religión, reconocer el rol que cada sujeto social cumple en nuestra sociedad y reivindicar la diversidad, humanizar nuestra forma de relacionarnos. El presidente más joven de la historia de Chile, debo decir que a meses para cumplir esos 35 años, que es la edad requerida para poder optar por la presidencia chilena. ¿Cómo tú ves en sentido general el rumbo que toma América Latina? ¿Cómo ves otros países? ¿Cómo ves la política en nuestro país, en la participación de los jóvenes, en las esperanzas de que tú, como dominicana, pudieses participar o estar siguiendo un proceso similar? Primero quisiera decir que realmente no tengo aspiraciones políticas en la actualidad. Simplemente me gusta informarme, pienso que es mi deber como ciudadana que vota, saber sobre este tipo de cosas, aprender sobre diferentes formas de hacer las cosas en los países. De hecho, me parece que lo que ha pasado en Chile es muy interesante y es muy importante en la historia de Latinoamérica, en el sentido de que es un proceso que ocurrió en el que hubo una radicalización, por así decirlo, de ideas, una transmisión de un conjunto de derechos que se querían lograr con estas protestas, y que pienso que podría lograrse aquí, pero que no existe todavía una base
en la que se discuta política. Todavía la política de nosotros se queda encerrada en lo que es la corrupción, meter presa a las personas que se roban el dinero del gobierno, y yo pienso que eso no es política. La política es ideología, hay que leer sobre eso, hay que aprender sobre las diferentes maneras de discutir los problemas sistémicos en los que nosotros estamos enfrentando hoy. Y me parece muy interesante que en el gabinete de Boric haya diferencias ideológicas, aunque tengan caminos a seguir en conjunto, o sea, les interesa a todos ellos garantizar derechos, aunque lo vean de diferentes maneras. Por ejemplo, Vallejo pertenece al Partido Comunista, Boric pertenece a otro partido, y que tienen diferentes ideologías. Boric pertenece a una ideología que él mismo dice que es socialismo libertario, que es un tipo de socialismo que se va un poco más hacia el anarquismo, y me gustaría que no se queden en simplemente términos y puedan aprender qué significan este tipo de cosas, qué quieren buscar con este tipo de cosas, y que no se queden simplemente en estéticas, en que las palabras suenen mal o que les dé miedo, pero que aprendan sobre lo que es la ideología política, que aprendan sobre lo que es realmente cambio sistémico, que es lo que necesitamos ahora. Entonces, Ana Paula, cuando tú ves las sesiones de la Cámara de Diputados y del Senado de aquí, yo me imagino que tú te aburres muchísimo. Sí, o sea, no hay una discusión de ideas que sean realmente importantes. Yo entiendo que existen derechos que realmente son importantes. Somos uno de los 5 países en el mundo entero que no permite aborto en ningún tipo de condición, y pienso que nos estamos quedando muy atrás. No estamos hablando de los problemas que realmente son importantes, que afectan a la población en sí. La diferencia de clases, por ejemplo, no hablamos de cómo nos han mentido, de decirnos que si lo queremos lo podemos lograr, cuando hay condiciones que no dejan que ese tipo de cosas pasen. Entonces me parece muy interesante de parte de Boric que quiera ir quitando este tipo de barreras para poder conseguir una sociedad que sea un poco más equitativa, que no sea un final común, sino que sea que las personas tengan una base de dónde empezar para poder llegar a diferentes finales. Ay, pero muchísimas gracias, Ana Paula. Yo me siento muy contenta de que hayas estado aquí esta mañana. Ana Paula le conozco desde chiquitita. Diría que desde antes de nacer, su madre. Déjeme decirle, voy a permitirme decirle quiénes son los padres de Ana Paula. ¿Te parece bien? Sí, claro. Claro, Santiago Almada, que es periodista argentino, estuvo aquí, escritor, argentino-dominicano ya, muchos periodistas aquí le conocen en las salas de redacción, y Ana Bélgica Guichardo, que es la directora de la Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Así que esa niña es todo un talento, pero por ella misma además, o sea, porque sus inquietudes, claro que tiene la oportunidad de tener a 2 padres que la han alentado, un entorno favorable, pero ha sido una niña disciplinada, entregada, y cuando yo la escuché hablando sobre esto, yo dije, pero merece la pena hablar con Ana Paula en vez de ponerme yo a decir lo que está pasando en Chile. Gracias, Ana Paula, y mucha suerte en tus estudios, en tu trabajo y en todo lo que en la vida te propongas, que por supuesto pasa por una mirada de lo que le sucede a la mayoría. Gracias. Felicidades por ese sentido de justicia. Vamos a la pausa. Regreso de una vez con jóvenes que han logrado algo interesante, y esta vez en la NASA. Vengo con ellos después que regresemos. Chile, en definitiva, en el cual todos y todos quienes habitamos este país nos sentamos parte, lo sintamos propio y lo defendamos como tal, con cariño, con colaboración, por sobre la competencia. Una sociedad justa, humana, respetuosa de los derechos humanos, siempre, en todo lugar, avanzando sin duda en justicia, en verdad,
en reparación respecto a las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en nuestro país y, por cierto, en el compromiso de no repetición. Un Chile que nos contenga y nos cuide y que aspire a esa armonía de la cual nos habló Violeta Parra, interpretada en esa hermosa canción final, si mal no recuerdo está en el disco Canto para una semilla del Inti, en donde dice que la armonía va a ser del pan con el instrumento, del beso y del pensamiento. Muchas, muchas gracias.